Cristo toda gloria y todo honor, majestad, reino y autoridad. Desde su trono fluye amor, amor eternal. Vamos a dar lectura de Malaquías capítulo 3 versículos 7 hasta el versículo 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. ¿Tiene su cabeza? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por este tiempo que nos das de estar aquí reunidos. Hemos estudiado hace un momento tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas en esta hora hablando a nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, reunirnos, Señor, cada primer día de la semana, sobre todo, Señor, para ser edificados. Suplico por eso, Señor, que no sea la excepción el día de hoy, que podamos ser edificados, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar atentos al mensaje de tu palabra. Habla a cada corazón, Señor, y permite, Dios, que tu pueblo pueda responder también obediencia a tu palabra. Lo suplicamos todo en el santo nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto general del libro del profeta Malaquías nos sitúa unos 100 años después del regreso de los judíos a su tierra. Ustedes saben que lamentablemente en razón de la desobediencia del pueblo de Israel fueron llevados cautivos. No se mantuvieron fieles a su Dios y en razón de eso Dios permitió que la ciudad fuera saqueada, los muros quemados, el templo que tanta admiración de igual forma también fue saqueado y quemado. Pero el libro del profeta Malaquías, que es el último de los que tenemos en el Antiguo Testamento por organización, nos sitúa unos 100 años después del regreso del pueblo de Israel, un grupo de judíos a su tierra. Para cuando se escribió este libro, la ciudad de Jerusalén ya había sido reedificada. También hay que mencionar que el segundo templo ya había sido también reedificado. La verdad es que al inicio de estas reedificaciones, el pueblo comenzó con mucho anhelo. Había gran actitud, había interés por parte del pueblo, pero lamentablemente ese interés se perdió. Si usted mira, por ejemplo, Ageo capítulo 1, el versículo 14 nos habla de aquel ánimo que hubo, el interés que mostró el pueblo cuando comenzaron a reedificar el templo. Cuando comenzaron a otra vez los muros de la ciudad, el pueblo mostró gran interés. Ageo capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La intervención de Dios toma a estos dos líderes y en razón de eso, hermanos, la Biblia dice de que comenzaron a trabajar en la casa de Jehová, su Dios. No obstante, hermanos, ese ánimo, ese interés se perdió por parte del pueblo. Luego de 100 años después, en el libro del profeta Malaquías, el pueblo ha perdido el interés. Al principio todos se involucraron, todos trabajaron, todos hicieron la obra de Dios, había ánimo entre ellos. Dios despertó, como dice la Biblia, el espíritu de cada uno, es decir, la actitud, el deseo, un firme propósito de edificar la casa de Dios. Pero ahora, 100 años después, el pueblo ha perdido tal anhelo, tal actitud. Por eso es que en medio de ese contexto, Dios trae esta profecía, la profecía de Malaquías. Dios trae un mensaje para el pueblo, un mensaje como todos de los profetas de arrepentimiento. El mensaje era claro: volveos a Dios, arrepiéntase. En pocas palabras, volverse a Dios a través de un arrepentimiento. Ese fue el mensaje también del profeta Malaquías, un libro corto de 4 capítulos, pero donde una y otra vez Dios está amonestando al pueblo a que se arrepienta. Precisamente sobre eso nos menciona el versículo 7 del capítulo 3 de Malaquías. Vamos allí. Mire cómo Dios le habla al pueblo. Debido a su actitud negligente, indiferente, la falta de consagración plenamente al llamado de Dios, versículo 7, capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos, note, a mí,
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? El mensaje era claro, volveos. Es otra forma de mencionar, arrepiéntase. En razón de eso, hermanos, el mensaje era, volveos a Dios. Y de allí he sacado el título de mi mensaje para este día, volveos a Dios. ¿Qué implica volverse a Dios? Un arrepentimiento, por supuesto. Pero Dios es claro. No solo Dios les dice, vuélvasen a mí, es decir, arrepiéntasen, sino también les dice algunas cosas en las cuales ellos necesitan volverse a Dios. La primera de ellas, hermano, la tenemos en el versículo 7, la primera parte. Dice la Biblia, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a Dios. Dios le habla por medio del profeta al pueblo. Vuélvasen a mí. El profeta decía, volveos a Dios. Y ese volverse a Dios implicaba guardar sus leyes. Miremos el reclamo de parte de Dios. La nación de Israel se ha apartado de las leyes que Dios ha dado. Dios mismo dice, desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado, no han guardado mis leyes. Tenían que volverse a Dios. Habían desobedecido lo que Él les había mandado por medio de Moisés, acuérdense. Dios tomó al mediador para el pueblo y era Moisés. Y a través de él trajo leyes, preceptos. Pero el pueblo no lo estaba guardando. ¿Qué hacía el pueblo entonces? Bueno, la verdad es que tenían que guardar las leyes. Volverse a Dios implicaba para ellos guardar lo que Dios había dicho. Pero miremos algo del por qué Dios dice tal afirmación. Capítulo 1 de Malaquías, versículo 8. Mire lo que pasaba. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo primero que hacía el pueblo era que claramente no honraba a Dios con sus sacrificios. Dios mismo dice, ¿acaso se puede agradar su príncipe de los sacrificios malos? Sacrificios que ustedes saben que no son los correctos. El animal ciego, el cojo, el perniquebrado, todos aquellos. Dios dice, ¿y por qué no hace usted una cosa? Toma ese sacrificio y se lo presenta a su príncipe. ¿Se agradará de usted? ¿Será acepto? ¿Lo recibirá con gozo? ¿Cuánto más yo, dice Dios, que mi nombre es grande, siendo como dice el libro, Jehová de los ejércitos? ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Y mire lo que dice en el capítulo 3 de Malaquías. Note lo que pasaba con el pueblo. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Lo primero que hacía el pueblo es que traían pan inmundo. Pan inmundo se refiere a los sacrificios que no eran aceptos delante de Dios. El pueblo traía animales ciegos, animales cojos, tuertos, y eso estaba prohibido netamente por la ley de Dios. Si miramos Levítico capítulo 22, vamos a encontrar que el pueblo había quebrantado esa ley en cuanto a los sacrificios que debía presentar a su Dios. Levítico capítulo 22, versículo 20 al 25. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir voto, o ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que traiga de más o menos, podrás ofrecer para ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Versículo 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Volveos a Dios tenían que retomar ellos con los sacrificios aceptos delante de Dios. El pueblo daba exactamente lo ciego, lo perniquebrado, y eso estaba prohibido por la ley. Por eso Dios dice, ¿en qué tenemos que volvernos? Ustedes están quebrantando la ley. No están haciendo lo que es correcto. Traen pan inmundo. Pan se le llama también en ocasiones a los sacrificios que debían presentar delante de Dios. Pero algo más hacían. ¿Por qué quebrantaban la ley? ¿Por qué no guardaban los mandamientos de Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Malaquías, versículo 5, comienza a dar una lista de pecados que cometían ellos, que eran claramente contrarios a lo que Dios había demandado a su pueblo a través de la ley. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová
de los ejércitos. Lo primero que menciona el versículo 5 es que dentro de ellos había unos que estaban practicando la hechicería. Por eso Dios dice, vendré y seré testigo contra los hechiceros. Imagínese usted dentro del pueblo de Dios algunos practicando la hechicería. Claramente prohibido por Dios. Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni mago, ni hechicero, estaba prohibido. Mas, sin embargo, el pueblo estaba practicando la hechicería. Una vez más, quebrantando y no guardando las leyes de Dios. No solo eso, sino también, dice el versículo 5, habían hechiceros, habían adúlteros. Cuando Dios había dicho en Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio, estaban quebrantando la ley de Dios. Habían otros que juraban en falso, dice el versículo 5. Contra los que juran mentiras, habían perjuros allí. Gente que utilizaba la mentira jurando falsamente. Prohibido, como dice la Biblia en Levítico capítulo 19, miremos allí. Dios había prohibido de que se usara falsamente su nombre, que perjuraran. Versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Lo dice yo Jehová. Ellos no debían utilizar falsamente el nombre. Perjuraban, adulteraban, también habían unos hechiceros, oprimían, dice el versículo 5 de Malaquías capítulo 3, oprimían, tomaban el salario de aquel trabajador, lo cual estaba prohibido también por la ley. Ahí mismo en Levítico capítulo 19, versículo 13, Dios dice que no deberían retener el salario, debían pagarlo a tiempo. ¿Y qué hacían ellos? Todo lo contrario. Oprimían al jornalero, eran injustos. Le retenían su salario justo. El jornalero trabajaba, como dicen hoy en día, día a día. Dependía de lo que le pagaban cada día para su sustento. Mas, sin embargo, habían algunos opresores que, aunque trabajaban ellos correctamente, no les pagaban. Le retenían el salario y eso era contrario, una vez más, a la ley. ¿Qué más hacían? A la viuda y al huérfano no le hacían justicia. Se habían olvidado lo que decía Éxodo 22, 22, en el cual Dios demandaba de que debían tener misericordia porque también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Oprimían a la viuda, al huérfano, al extranjero. Todo eso, hermanos. Y por eso Dios dice, volveos a mí. Para volverse a Él tenían que retomar lo que Dios había dicho. Había hechicería, habían los perjuros ahí, habían adúlteros, había gente que tenía injusticia social, había gente que oprimía al huérfano, a la viuda, al extranjero. No tenían temor de Dios. Y por eso Dios dice exactamente que debían volverse a Él. Al igual que en el tiempo de Malaquías, hermanos, los creyentes deben mirar qué están haciendo con los mandamientos de Él. ¿Qué dice Dios de su vida? Usted tiene que tener cuidado, porque si usted no está guardando los mandamientos de Dios, si usted está cometiendo algunos de esos pecados, necesita hoy volverse a Dios. Por eso dice el capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice de Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego dice Dios, volveos, es decir, arrepiéntase retomando lo que la ley decía. No adulterar, no utilizar falsamente el nombre de Dios, no perjurar, no ser injustos, no practicar hechicería, todo ese tipo de cosas. De igual manera, cada creyente en este día tiene que mirar si está guardando los mandatos de Dios. ¿Está obedeciendo lo que Dios dice? ¿Usted está obedeciendo la palabra de Dios? Si no es así, Dios dice, volveos. Volveos a Dios. Volveos a Él. Implica un arrepentimiento. Comenzar a guardar la palabra de Dios. Obedecerla. Pero se pone peor, hermanos. No solo tenían que volver a retomar lo que Dios decía en su palabra, la ley de Él. Miremos el capítulo 3. ¿Cómo más tenían que volverse a Dios? Versículos 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo segundo que les dice Dios al pueblo de Israel es que ellos tenían que volverse a Dios. Y ese volverse a Dios implicaba retomar las responsabilidades hacia la casa de Dios. Por eso les dice. Es más, la misma nación pregunta de manera descarada. Dios les dice, volveos a mí. Ellos dicen, ¿en qué tenemos que volvernos? Imagínense esa pregunta. O sea, están diciendo, un momento, me parece que tú estás equivocado, Dios. Aquí estamos, venimos al templo, algunas cosas sí, presentamos lo malo, pero algo hacemos. Y Dios les dice, volveos. Y dice, ¿pero en qué? ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios comienza a decir, tienen que volverse exactamente en retomar sus responsabilidades para con la casa de Dios. Si miramos el versículo 8 y el versículo 9, 4 veces se repite la palabra de ese pecado de
robar. ¿Sí vio? 4 veces lo dice, mire, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Primera vez. Pues vosotros me habéis robado, segunda vez. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Tercera vez. En vuestros diezmos y ofrendas. Y al final dice en el versículo 9, la nación toda me habéis robado. Imagínense. 4 veces Dios menciona la palabra similar es robar. Eso implica entonces que el pueblo tenía que volverse a Dios en esa área. El pueblo había dejado de lado exactamente lo que era la responsabilidad de la manutención del templo de Dios, la casa de Dios. Y cuando eso pasa, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Volvernos a Él. Sin lugar a dudas, hermanos, este pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 10 ha sido muy tergiversado. Ha sido utilizado por los movimientos falsos para estafar, explotar a la gente. Pero hermanos, no implica de que no se deba hacer. Quiero enseñarles un poco acerca de qué habla la Biblia referente hacia los diezmos y ofrendas, porque hay mucha desinformación en eso. Hay mucha gente que cree que el diezmo no es para ahorita y se basan diciendo que es bajo la ley, que no es para este tiempo, y no hay nada más alejado de la verdad, hermanos. Todos nosotros tenemos responsabilidades con la iglesia local y eso implica nuestros diezmos y ofrendas. Si usted no está dando sus diezmos y ofrendas o nunca los ha dado, ese mensaje es para usted. Volveos a Dios. Ahora, déjeme explicarle bien. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento en cuanto al diezmar y el ahora? Primero que todo tenemos que saber, hermanos, que el hecho de que las sectas de engaño utilicen mal el asunto del diezmo para robar a la gente no implica que no lo usemos. Por ejemplo, usan mal la oración los pentecostales, reprendiendo al diablo, echando fuera, ¿cierto? Declarando, diciéndole a Dios que ordenándole que sánele. Sí, lo hacen mal. Utilizan mal algo que es la oración. Por esa razón implica que debamos dejar de orar nosotros. Piensen en ese principio. El hecho de que lo usen mal ellos no nos exime de la responsabilidad de hacerlo. Por ejemplo, algunos predican un falso evangelio. ¿Significa entonces que debemos dejar de predicar el evangelio porque lo hacen mal? Primero que todo, hermanos, la primera distinción es que bajo la ley claramente se pagaban diezmos. Ahí está la confusión de algunos. En la ley de Moisés, cuando se instituyó la ley, se pagaban diezmos. Era como una especie de impuesto. Por ejemplo, miremos allí, Hebreos capítulo 7, versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Note cómo el autor de la carta a los Hebreos menciona, hablando de que de la simiente de Abraham, estaba allí en sus lomos, vendría futuramente Leví. Y cuando Abraham automáticamente dio los diezmos a Melquisedec, dice que en una figura, una aplicación que él da, por decirlo así, en Abraham Leví pagó. Eso implica, hermanos, que bajo la ley, como era un impuesto, se tenía que pagar. Otra cosa importante, la palabra diezmo es la palabra maaser. Eso significa décima parte. De ahí se traduce. Maaser significa diezmo. Y no solo era uno, hermanos, porque es que Dios le dice claramente al pueblo con la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Ahora, ese principio, hermanos, tenía que ver con el pueblo de Israel. Mire, Malaquías capítulo 3, volvamos allí. Cuando Dios le hace la pregunta al pueblo, le dice, tienen que volverse en cuanto a sus responsabilidades frente a mi casa. Luego de haberles dicho 4 veces que si robaría el hombre a Dios, mire, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Por qué se le llama bajo ese término? Robar, porque era un impuesto. Cuando uno no paga lo que debe, ¿qué es? Robar. Es otra forma de robo. El pueblo estaba robando. Dios dice, es un impuesto que se ha dado para la manutención, por un lado sustento de los levitas y por otro lado para el funcionamiento del templo. Y Dios dice, ustedes, la nación toda, me habéis robado. Es fuerte el lenguaje de Malaquías porque se tenía que pagar. En el Antiguo Testamento, entonces, hermanos, se pagaba diezmos. Pero antes de la ley, hermanos, no se pagaban diezmos, se daban diezmos. Mire la diferencia. Génesis capítulo 14. Miremos el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio, note, no pagó, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es 480 años por lo menos antes de la ley. Algunos dicen, no, el diezmo de la ley. No, en la ley se introdujo como un impuesto. Por eso se tenía que pagar, era un impuesto. Porque era la forma de financiar la teocracia. Aunque había un rey, pero la forma, toda la vida del pueblo de Israel giraba en torno al templo. Y Dios dijo, muy bien, como todo gira en torno al templo, habían sacrificios, las fiestas solemnes, voy a poner una especie de impuesto y deben pagarlo, era obligatorio. Y el pueblo en el tiempo de Malaquías no los ha pagado. Dios dice, ¿robar al hombre? Claro, porque no los pagaban, no pagar es robar. Pero aquí nos dice el ejemplo de Abraham, no estaba la ley de Moisés, no dice que pagó, dice que dio. Hermanos, ese es el principio que quiero que entendamos. Si alguien dice hoy en día de que alguien que no está dando su diezmo es un ladrón, ese es un falso principio aplicado a la Biblia. Porque es que no pagamos diezmos, pero no implica que no debamos darlos. Antes de la ley se daban diezmos. Luego de la ley, el mismo principio se toma y se mete como un impuesto, se debía pagar. Y por eso Dios dice que el pueblo, la nación toda,
le ha robado. Capítulo 28 del Génesis, versículo 20. Ese es el ejemplo de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir. Lo dice versículo 21. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, mire, pagaré. No, porque no se pagaba, apartaré. Luego voy a dar. Siempre fue un principio, hermanos, de que antes de la ley se daban diezmos. En la ley se pagaban diezmos. Hebreos capítulo 7 hace esa misma distinción. Versículo 4. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio o pagó. Dio diezmos del botín. Y el versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó. ¿Sí notó el cambio? Entre dar y pagar. Claro, bajo la ley se debía pagar. Si no se pagaba era un ladrón. Eso es lo que dice Dios al pueblo. Ustedes me han robado porque no han pagado el diezmo y las ofrendas. Pero antes de la ley se daba. Por eso nosotros, hermanos, claramente a la luz de la Biblia, el concepto correcto, nosotros no pagamos diezmos, damos diezmos. Eso es muy diferente. Como dije hace un momento, el hecho de que hayan utilizado el texto de Malaquías para decir la gente está bajo maldición, eso es mentira. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué pasaba cuando alguien quebrantaba la ley? Estaba bajo maldición. Y la ley que había establecido era pagar los diezmos. Por eso dicen, malditos sois. Claro, no estamos bajo la sentencia condenatoria de la ley, pero debemos dar nuestros diezmos. Otros dicen, no, pues es que en aquel tiempo el diezmo era únicamente de grano, de cosas, no era dinero. Pero miremos el principio que cita aquí el Señor cuando habla de la famosa parábola del publicano y el fariseo. Lucas capítulo 18, y es lo que dice, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, ¿y pago o doy? Doy. ¿De qué? ¿De los granos o de qué? ¿O de todo lo que? Fíjese. El principio bíblico del Nuevo Testamento es diezmo de los que ganamos. Ahora, es claro, si usted no gana nada, pues ¿cuánto es el diezmo de cero? Pues cero. Pero claramente todos los que por la gracia de Dios nos ha permitido Dios ganar algo, tenemos la responsabilidad de dar. Todos los que estamos devengando. Si usted gana, aquí está, mire, no dice, ay, de la vaca, dice doy diezmo de todo lo que gano. Claramente, hermanos, no es como dicen los pentecostales, por fe, así no tenga usted. Claro, el diezmo de cero es cero. Pero si Dios nos ha permitido tener algo, un trabajo, sustento, y ganamos, mira ahí el principio. No pagamos diezmos, damos de lo que ganamos. Por esa razón es que Dios es fuerte con el pueblo. Y le dice, ustedes tienen que volverse en el asunto de dar sus diezmos y ofrendas. Hermanos, si usted jamás ha dado su diezmo de ofrenda, usted necesita volverse a Dios, hermano. No pagarlos. Usted no está bajo maldición, no me malentienda. Usted no está maldito. Usted no está robando porque no se paga. Pero si usted no está dando su diezmo, esa era una responsabilidad del pueblo para con la casa de Dios. ¿No es lo mismo hoy en día? ¿No tenemos responsabilidad nosotros como cristianos con la casa de Dios? Claro que sí. Luego debemos dar nuestros diezmos. Pero dice algo más. Algunos dicen también en el versículo 10, cuando Dios dice, trae todos los diezmos. Ahora, ¿por qué dice todos los diezmos? ¿Por qué no dice el diezmo? Hermanos, porque no era uno solo. Estaba el diezmo que se llamaba el diezmo Maaser Rishon, diezmo primero. Maaser Sheni, eran 2 diezmos. Uno anual, uno cada 3 años. Y dentro de eso, los levitas que recibían diezmos tenían que dar diezmo de diezmos. En este caso, cada pastor tiene que dar su diezmo de diezmos. Y así ha sido, hermanos. Yo doy mi diezmo de diezmos, honestamente, delante de Dios. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Entonces, cuando dice la nación toda me ha robado, ¿por qué? No daban ninguno de los diezmos. Por eso dice traer todos los diezmos. No dice traigan el diezmo, todos. El ciudadano de pie debe dar su diezmo, el Maaser Rishon, diezmo primero. El Maaser Sheni, que era el diezmo segundo cada 3 años. El levita tenía que dar su diezmo de diezmos. Y ninguno lo daba. Por eso Dios dice, la nación toda me habéis robado. Pero dice el versículo 10, mire, trae todos los diezmos. Y aquí dicen algunos, ahí está. Al alfolí. Hermanos, he escuchado el argumento que dicen, ¿se da cuenta? El alfolí era un almacén, una especie de bodega que había en el templo, donde llevaban todos los granos. Ese es el alfolí. Hay un problema con esa interpretación, hermanos. Esa es una aplicación que se hizo en la traducción. La palabra alfolí, todo lo que viene con eso, alaca, almojábana, alfombra, viene del árabe, hermanos. Entonces, de ahí pasó. Pero la palabra utilizada en el hebreo para hablar de alfolí, la palabra opsar, si quiere anótela. O-T-S-A-R. Opsar. ¿Sabe qué significa? Claro, significa almacén, bodega, pero significa algo más también. Significa tesoro, tesorería, tesorero. O sea, cuando Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí, podía ser a la tesorería, al tesorero. En este caso también implica al depósito. Por esa razón, hermanos, es que una versión como la NBI traduce no alfolí. Mire, se lo voy a leer, se dé cuenta, está mejor traducido. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Mire, no dice alfolí. Hay una bodega para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces no implica únicamente que la palabra alfolí, opsar, significa únicamente
alfolí, granero, tesoro. Otra versión traduce, traigan el diezmo al tesoro del templo, a la tesorería, al tesorero, hermanos. De la misma manera, cada cristiano tiene que arrepentirse si no lo ha hecho, hermanos. Es un principio que está ahí todavía. ¿O por qué Dios se toma tan en serio? Mire, uno esperaría que dijera a Dios, bueno, vuélvasen, ya miramos de la hechicería, sí está bien, vuélvasen esto, pero dice, atención, vuélvasen porque ustedes están dejando de lado sus responsabilidades para con la casa mía. Y atención, ¿es Dios quien habla? ¿Dios necesita dinero? No, pero ha establecido ese principio. Y es Dios quien dice, ustedes me han robado, no dice, han robado al pueblo, no, ustedes me han robado, imagínense. Claro, en el principio de que se pagaban diezmos. ¿Sabía usted, hermano, que tenemos responsabilidades? Otros se excusan diciendo de que el diezmo era únicamente bajo la ley de Moisés. Sí, bajo la ley de Moisés se pagaba. Ya hemos dejado claro eso. Pero también implica, hermanos, que algunos dicen, no estamos bajo la ley. Pero se olvidan entre la diferencia entre pagar y dar. Sobre este principio el apóstol Pablo habló a una iglesia, la iglesia en Corinto, del sustento. ¿Y qué cree que utilizó Pablo? La ley. Entonces el argumento en la mayoría es no estamos bajo la ley, por eso no debemos diezmar. Entonces, ¿por qué Pablo, cuando habla del sostenimiento dentro de la iglesia, de los ministros, allí les habla a los corintios y menciona la ley de Moisés? Capítulo 9 de 1 Corintios. Vamos a mirar, versículos 8 hasta el versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también que la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Una pregunta. En parte sí, pero en mayor grado de los hombres, mire. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros, ¿sé qué? Piense eso, le está hablando a gentiles de la iglesia en Corinto y les aplica la ley. Imagínese usted eso. Por nosotros, sigue diciendo. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? No, ¿cierto? Si otros participan de este, mire la palabra derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, porque dicen que Pablo estaba saqueando, dice en Corinto. Por eso Pablo dijo, no me den nada. Versículo 13. Mire el principio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de dónde? Del templo. Y los que sirven al altar, del altar participan. Está mencionando dos citas. Número capítulo 5, versículos 9 y 10, donde habla que los sacerdotes comían de las ofrendas. Y dos, menciona número 18, del 21 al 24, donde habla de los diezmos. Y el mismo principio dice. Ahí en un versículo, Pablo une número 5 y números 18, pero mira el versículo 14. Así también. ¿Qué pasó? Ordenó el Señor. ¿Qué qué? Que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Tremendo, ¿no? Mira el principio del sostenimiento, hermanos. Y está en una carta a una iglesia en Corinto. No estaban sustentando. Pablo dice, bueno, no importa que no me sustenten, pero es un principio que sí está, es un derecho que tenemos. Y le cita la ley de Moisés. Imagínense, alguno diría, es de la ley. ¿Y Pablo por qué la cita entonces? ¿Es una mala aplicación, Pablo? Y dice, ese principio está en la ley de Moisés. Los sacerdotes tomaban las ofrendas y los diezmos. De esa forma se sustentaba el templo. Así, el mismo principio. Lo que ha cambiado es la motivación. En el Antiguo Testamento, como tenían que pagarlo, lo hacían por temor a la maldición. Hoy en día no lo hacemos por temor a la maldición, hermanos. Lo hacemos por gratitud. ¿Ves la diferencia? Pero el principio de dar está igual. Si usted dice que era bajo la ley, entonces implicará de que estamos sin ley. Porque ese es el argumento de algunos. Capítulo 9 de 1 Corintios, mira, ahí mismo lo va a responder. Versículo 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, o sea, bajo el peso, entiéndase, bajo la condenación de la ley. Eso es lo que significa. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, y mire lo que explica Pablo, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Mire, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fíjese, Pablo dice, me he hecho a los que están bajo la ley como si estuviese bajo el peso aplastante de la ley, para ganar a los judíos. Eso es lo que significa, bajo la condenación, pero no estoy bajo eso. Y también me he hecho a los gentiles que no están sin ley, aunque no estoy sin ley, dice Pablo, sino estoy dentro de la ley de Dios. Eso implica, hermanos, que todavía la ley tiene aplicación para nosotros. ¿En qué sentido? ¿Sigue diciendo la Biblia que robar es malo en el Nuevo Testamento? Pero lo que cambia la sentencia, ¿matamos al ladrón hoy en día? Fíjese el contraste. El mismo principio lo que cambia la sentencia. El mismo principio de dar el diezmo lo que cambia la sentencia. Se debía pagar, no lo pagaba, quebrantaba la ley, era un ladrón, está bajo maldición. Ahora, debemos dar el diezmo, no lo damos. Entonces, pero está el principio de dar. Por ejemplo, cuando Pablo habla en la carta a los Efesios, cuando habla de los hijos honrar al padre, ¿sabe dónde toma eso? De Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, ¿ustedes lo saben?
que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Deben los hijos hoy en día honrar a los padres? ¿O eso era bajo la ley nomás, para los judíos? ¿Sabe qué fue lo que cambió? La sentencia. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con el hijo contumaz y rebelde? Fíjese, pero el principio sigue estando honrar. Lo que pasa es que ya no estamos bajo la sentencia de la ley, que debíamos matar al hijo contumaz. Lo mismo en cuanto al adulterio. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de no adulterar. ¿Y qué decía la ley? ¿Cuál era la pena del adulterio? Levítico 20:10. El adúltero y la adúltera mueran irremisiblemente. ¿Matamos hoy en día a un cristiano que de pronto cae desafortunadamente en adulterio? Pero está el mismo principio, no adulterar. Así estamos, hermanos. El mismo principio. Debemos dar nuestros diezmos. Lo que ha cambiado la motivación, no por la maldición, no porque perdamos la salvación. Ahora hay una cosa importante, hermanos. No debemos excusarnos que no estamos bajo la ley. Fíjense ustedes en algo muy importante. Pablo menciona que él está bajo la ley de Dios. Ahora pensemos en esto. A veces somos tan espirituales, hermanos, dentro de la iglesia. Hay muchos cristianos espirituales, pero no hay necesidad de dinero, pero se benefician de las cosas materiales de la iglesia. Podríamos salirle a usted, hermano, de pronto un día, hermano, aquí todo es espiritual. Ay, ¿por qué no hay sonido? No, hermano, aquí todo es espiritual. Ingresa usted de pronto al baño y no me malentienda, para que llevar un poquito más el principio. Usted ingresa al baño y de pronto abre la llave y no hay agua. ¿Qué pasó? No hay agua. Hermanos, aquí todo es espiritual. Mire cómo somos. Nos beneficiamos de cosas materiales de la iglesia, mas sin embargo no queremos aportar para la iglesia. Yo creo que estamos un poquito raros en eso, ¿no? Cada cristiano, hermanos, tiene ese mandato. Y el mensaje de Dios al pueblo israelí era: ustedes están olvidando las responsabilidades con mi casa. Mire, Malaquías capítulo 3. Dios se toma en serio esa responsabilidad que tenemos, hermanos. ¿Se la toma en serio usted? Malaquías capítulo 3, mire el versículo 10. Dios dice de forma imperativa: traed todos los diezmos al alfolí. Ya lo explicamos. Y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Imagínense eso. Por eso les dice, mire lo que decía el pueblo: ¿en qué hemos de volvernos? No te la pregunta el versículo, ¿en qué? Dios dice, sí, ¿quiere que les diga? En sus diezmos y ofrendas. Es decir, se han olvidado de las responsabilidades para con la casa de Dios. Un miembro de la iglesia, hermanos, un servidor de la iglesia que no dé un diezmo a su iglesia local, hermano, piense usted nomás en eso. Nomás meditemos en eso. ¿Será que nos falta volvernos a Dios, hermanos? Lo que pasa es que tenemos muchas excusas, hermano. Hay muchos proyectos como iglesia. ¿De dónde cree usted que han edificado esas sectas los templos? ¿De dónde? Mal usado, pero con los diezmos. ¿De a dónde vamos a sacar para un terreno para la iglesia? Responda. ¿Un ángel vendrá con una tulada llena de dólares? De los diezmos, hermano. Tenemos el proyecto, usted no lo sabe, pero se lo digo. Hay el proyecto de un programa de radio para la iglesia. ¿Cómo, hermanos? ¿De dónde vamos a salir? ¿De dónde cree que va a salir? De nuestros diezmos, hermanos. Y me incluyo porque yo también debo dar mis diezmos. Pero no lo hacemos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos excusamos. Era bajo la ley, no era dinero. Y se nos olvida, hermanos, que el principio siempre haya estado en la Escritura. La Biblia habla en Marcos capítulo 12, versículo 30. El primer y gran mandamiento, que es, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, fuerzas y corazón. ¿Sabe qué es amar, hermanos? Dar. Ese principio se lo encuentra en la Biblia. De tal manera amó Dios, ¿y qué pasó? Dio. En la carta a los Corintios, Pablo menciona que si yo puedo tomar mi cuerpo y quemarlo y no tengo amor, nada soy. Se sobreentiende que es imposible, hermanos, que uno ame y no dé, porque amar está otorgado en el dar. El que ama se entrega. Ahora, ¿cómo puede usted amar al Señor con todas sus fuerzas? Pregúntese en eso. Fuerza se traduce trabajo. Es equivalente, hermanos, a dar. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Cómo? ¿Me voy a un gimnasio y me pongo musculoso? Cuando yo doy el diezmo a Dios, una ofrenda para Dios, ¿sabe qué estoy haciendo? Amando a Dios, dando de mis fuerzas. Dios me permitió trabajar y estoy manifestando un amor a Dios con mis fuerzas. Bueno, lo vemos así. Yo no necesito dinero, pero Dios le reclama al pueblo. Por eso, hermanos, en este día necesitamos volvernos a Dios. El mensaje de Dios al pueblo era: volveos a mí. Y tal vez usted dirá, como decía el pueblo en aquel tiempo, ¿en qué hemos de volvernos? No puede ser, hermanos, que nunca hayamos dado un diezmo a su iglesia local, hermanos, siendo miembros antiguos. No puede ser, hermanos. Hay un problema en nuestro corazón. Lo digo, hermanos, no para pedir dinero para mí. Saben un poquito más los que conocen el trasfondo de la iglesia, que hay unos regímenes dentro de la iglesia. El dinero es congregacional, lo maneja la iglesia. Pero sí es preocupante, hermanos, que no estemos cumpliendo nuestros deberes. Y el llamado es: volveos a Dios. ¿Tiene usted un corazón mezquino? Algunas excusas. No, el diezmo no es, hermanos. Sí es bíblico. El punto es cómo se hace, para qué se hace. Pero ahí está el mandato. Nosotros como iglesia creemos que debemos dar nuestros diezmos, no pagarlos, como dice Malaquías. Eso es diferente. Pero ahí está el principio, debemos darlos. ¿Ha sido usted fiel en eso? Como primera medida, hermanos, volvámonos a Dios. No estamos guardando los mandamientos de Dios. Eso fue el problema del pueblo. Adulterio. Hay algunos hechiceros por ahí. Unos que juraban falsamente, injustos. Otros estafando a otros, oprimiendo al huérfano, a la extranjera, al viudo. En este caso, oprimiendo a aquel que padecía, pero también
Hay unos que habían dejado sus responsabilidades hacia la casa de Dios. Y por eso Dios dice, haya alimento en mi casa. Imagínense eso. Tráigalos para que haya alimento en mi casa. El problema del pueblo, hermanos, era que no estaba dando. Por eso, hermanos, la obra a veces padece, hermanos. ¿Por qué? Porque, claro, algunos pentecostales cuando venían los robaban, los estafaban, pero llevaban su diezmo. Y apoyaban una secta, apoyaban un falso maestro y hasta daban primicia, pacto, que eso sí es antibíblico. Pero ahí estaban, un voto, un pacto. Ahora, hermanos, venimos a una iglesia bíblica donde se maneja el dinero correctamente y no damos nada, hermano. ¿No cree que hay un problema en nuestro corazón? ¿O por qué usted no da nada a su iglesia? No creo porque esté muy bien en su corazón. Porque necesariamente si amamos a Dios, amamos su obra, amar es dar. ¿Ha dado su diezmo? ¿Está dando sus ofrendas? Es hora de hacer un alto en el camino. Y Dios dice, volveos a Dios. ¿En qué? Debemos dar nuestros diezmos y ofrendas. Tal vez usted tenga ese concepto errado. No, eso era de la ley. ¿Por qué no tomar el principio que hemos visto? Dios le dijo al pueblo, volveos. ¿En qué? En el principio de ofrendas y diezmos. Consagrarnos al Señor plenamente. Mi hermano, ese es un principio que hay que hacerlo. Que podamos ser fieles cada uno de nosotros. Aquel que lo está haciendo, sígalo haciendo con fidelidad. Aquel que nunca lo ha hecho, mire, reflexione, ore, pregúntele a Dios a ver si no es verdad, si no es correcto la palabra de Dios, si no está el principio ahí. Pero sea cual sea su situación, debemos hacer un alto en el camino. Vamos, Señor Dios, Padre eterno. Qué gran privilegio, Señor, estar aquí reunidos. Señor, tu palabra como siempre es viva, eficaz. Es verdad, Señor, tú nos llamas a volvernos a ti. Perdónanos, Señor, por tener en poco tus mandamientos. Lo que tú nos dices, tu palabra, Dios. Te hemos deshonrado, no hemos guardado, Señor, lo que tú nos has dicho que debemos guardar y obedecer. Pero también, Señor, hemos sido infieles, Señor, en darte, Dios, dar para tu obra. Hemos sido, Señor, inconstantes. Hemos sido, Señor, con un corazón mezquino. Aún, Señor, la avaricia se llena de nuestros corazones, Señor. Por eso a lo mejor tampoco damos. Pedimos que nos perdones, Señor, y queremos volvernos a ti en cada área, Dios. Que no haya ningún aspecto de nuestra vida que no esté totalmente vuelto hacia ti, en obediencia, en fidelidad. Por favor, bendice a tu iglesia local, bendice a cada hermano y permite, Dios, que podamos hacer cambios en nuestra manera, Señor, de vivir. También que podamos hacer cambios en nuestro dar también. Lo hagamos para tu gloria, Señor. Hay muchos proyectos como iglesia, Señor, pero necesitamos de tu ayuda, de tu gracia. Bendice, Señor, este tiempo. Permite que se tomen decisiones firmes y basadas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo